Gracias, Lorenzo. Bueno, en mi descargo diré que lo primero que me encontré al llegar al Museo Naval es que realmente parece... ¿Se oye? Sí. Acércatelo un poquito más. Sí. Ahí. Bien, pues decía que la verdad es que al llegar vi con sorpresa que a los colegios les enviaban cuadernillos de trabajo y tal sobre la derrota de Trafalgar. Y digo, hombre, pero bueno, no tendremos cosas que celebrar los españoles, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí cambiamos un poco la visión de la jugada que se dice y realmente hay muchas cosas de las que tenemos que estar orgullosos y que hay que contar. Se oye bien, ¿no? No. Más cerca, ¿sí? Ahí. Venga. En primer lugar, quiero agradecer a la Fundación de la Mutua, la madrileña, la posibilidad que me brinda de participar en este ciclo de conferencias y poder colaborar en una iniciativa encomiable como es dar a conocer a nuestros héroes y, por ende, conocer nuestra historia protagonizada por personajes como el que hoy nos ocupa, que fue leyenda viva para sus coetáneos y, sin embargo, durante 250 años fue olvidado. Para ello haremos un recorrido por su vida que discurre paralela a una apasionante mitad del siglo XVIII, en el que la Guerra de Sucesión Española, el Tratado de Utrecht, el resurgir de España como potencia naval de primer orden y el control y la lucha por el comercio mundial conforman 50 años por los que Blas de Lezo navega formando parte de todos y cada uno de estos episodios. Bien. Blas de Lezo y Olavarrieta nace en 1689 en Pasajes de San Pedro, en Guipúzcoa, muy cerca de Francia, y creció, por tanto, en un pueblo eminentemente pescador y comercial, donde la dura actividad marinera y las leyendas de los grandes navegantes conformaban el día a día de una población que sufría y vivía por y para el mar. Fue bisnieto, nieto e hijo de marino, y forja en esos bulliciosos muelles un excepcional carácter. Si tuviera que destacar alguna de las cualidades de Blas de Lezo, yo diría o señalaría la audacia, el valor, el sacrificio, la lealtad, pero principalmente destacaría una que es un concepto muy poco utilizado en España, y me refiero a la resiliencia, y lo digo despacio porque es que se oye muy poco esta cualidad. La resiliencia es la que mejor se adapta a la personalidad de Blas de Lezo, como iremos viendo a lo largo de la conferencia, y no es otra cosa que la capacidad humana de asumir con flexibilidad situaciones límite y sobreponerse a ellas. Blas de Lezo fue un resiliente. Bien, a la temprana edad de 12 años, él quiere ser marino y sus padres lo mandan a estudiar a Francia, puesto que en España la marina que dejan los austrias es prácticamente inexistente. 3 años después ingresa en la Armada Francesa como guardia marina. Estamos en el año 1704 y en plena Guerra de Sucesión Española, donde las grandes potencias europeas se enfrentan por el trono español. Es a esta edad, a los 15 años, cuando tiene su bautismo de fuego. Los ingleses acababan de tomar Gibraltar y en Vélez Málaga la escuadra franco-española, mandada por el conde de Toulouse, se enfrenta a la anglo-holandesa del almirante Rooke, combatiendo durante 10 terribles horas. Este fue un combate en el que no hubo ni ganadores ni perdedores, pero sí fue muy sangriento y muy duro. A la larga fue Inglaterra la que ganó porque se quedó con el peñón de Gibraltar, ¿no? Será en este escenario donde una bala de cañón le destroza la rodilla, la pierna, a la altura de la rodilla izquierda, y es tanto el valor demostrado en el hecho que el mismísimo conde de Toulouse, como hecho excepcional, lo promovió alférez de bajel de alto bordo, y el propio Felipe V, enterado de la entereza y el valor de este hombre, le concede una merced de hábito. La merced de hábito pues era una especie, era un honor que se daba para ingresar en las órdenes militares y así poder acceder a puestos en la administración o al servicio de la corona. Pero Blas de Lezo era un resiliente, se pone una pata de palo y vuelve a pisar madera de barco.
Los 3 siguientes años, una vez recuperado de sus heridas, embarca y participa en bueno, pues una cantidad de acciones, rompiendo el bloqueo que los ingleses sometían a Peñíscola y Barcelona. Blas de Lezo era un martirio para los ingleses, pues permanentemente se colaba, rompía esos bloqueos y daba ayuda a las tropas leales a Felipe V. Esto en el fuerte de Santa Catalina, en el año 1707, defendiendo los intereses franceses en Toulon, en el puerto de Toulon, defiende el castillo también, y una bala de cañón que impacta contra la pared suelta una esquirla y que se le aloja en el ojo y queda ciego de ese ojo, queda tuerto de ese ojo. Tenía 18 años, Blas de Lezo a los 18 años era tuerto y cojo, pero no me cansa de decirlo, era un resiliente, supera esta dificultad, se sobrepone a esta nueva desgracia y sigue en la brecha, embarca de nuevo. Los tres siguientes años él sigue combatiendo contra los ingleses, captura numerosos barcos, recibe 9 heridas más, debían ser pequeñas porque no hace mucha mención, y en el año 1910, a la muerte del emperador José I de Austria, bueno, pues Inglaterra, al nombrar al archiduque Carlos, el otro pretendiente al trono español, bueno, pues Inglaterra no ve con buenos ojos este nuevo reparto de poder y empieza a negociar con Francia lo que sería el Tratado de Utrecht. En 1712 pasa al servicio de la Armada Española y a las órdenes del almirante don Andrés de Pes, y son tales los certificados del servicio que da a Su Majestad el Rey de Blas de Lezo que lo ascienden a capitán de navío a los 23 años. Hay que decir que, bueno, para los que no lo sepan, capitán de navío es un empleo en la Armada que es equivalente al de coronel, es decir, con 23 años era cojo, tuerto, pero capitán de navío, ¿no? Un fiera. Bien, llegamos a 1713, que estamos en el Tratado de Utrecht, se reconoce a Felipe V como rey de España, se entrega Gibraltar y Menorca a los ingleses y un hecho muy importante que es la ruptura del monopolio comercial con las Indias al conceder a Inglaterra ventajas comerciales como fueron el asiento de negros y el navío de permisos. Me gustaría ahora explicar un poco bueno, pues el poder naval que tenía España en esa época, la importancia de las rutas comerciales que teníamos y bueno, pues el deseo de Inglaterra durante más de 200 años de hacerse con ese poder naval. Para ello vamos a ver un vídeo. A ver si... Aquí, bueno, vamos a ver cómo a partir de 1492 se van a abrir unas nuevas rutas comerciales, controladas fundamentalmente por los españoles. Nacía el comercio transatlántico, se tejen redes comerciales transoceánicas, interregionales, regionales y locales. Como vemos, los buques salen de España con hierro, con vino, con aguardiente, harinas, en fin, con productos de Portugal que traía Portugal del Oriente, y lo cambiaban por oro, plata, especias, medicinas naturales. América estaba muy avanzada en la medicina natural. En fin, era un negocio muy boyante y realmente pues España dominaba esas rutas comerciales. Posteriormente, a partir de 1565, a raíz del descubrimiento del tornaviaje por parte de Andrés de Urdaneta, otro marino español, se establece una nueva línea comercial en el Pacífico, mediante la cual desde Acapulco salía plata mexicana y productos españoles hacia Manila, y allí se cambiaban pues por cerámica, marfil, perlas, especias, té, sedas, etcétera, que volvían por arriba. Lo que hace Andrés de Urdaneta es descubrir la vuelta, que nadie sabía hacerla, y subiendo hasta la latitud 40 consigue tomar unas corrientes y a través de ellas llega hasta Acapulco. La otra gran actividad mercantil es la trata de negros o el asiento de negros.
Fue detentada por portugueses en sus inicios y posteriormente por franceses y a raíz del Tratado de Utrecht por los ingleses. Por el Tratado de Utrecht tenían derecho los ingleses a vender 144.000 negros en 30 años, es decir, unos 4.500 mensuales, y era un lucrativo negocio, desgraciadamente, puesto que los barcos que salían de Londres con bagatelas, alcohol, telas, eran cambiados en África por negros, y estos negros los transportaban en condiciones infrahumanas a América, donde eran cambiados pues por especias, por oro, por plata, es decir, salían cargados de bisutería y llegaban cargados de especias o de metales preciosos. Felipe V es consciente de que es fundamental el control de la el control sobre la administración de los virreinatos americanos y con Patiño, otro hombre clave del siglo XVIII, reconstruye la armada y esta nueva armada será la que frene durante siglos la expansión británica, protegerá el tráfico marítimo español en el Atlántico y defenderá las posesiones españolas en América. Estamos, aquí podemos ver, ante la primera globalización mundial y fueron los españoles los que la hicieron. Realmente hoy en día las cosas poco o nada han cambiado. Las rutas siguen siendo las mismas, los intereses comerciales prácticamente los mismos, que son los que determinan los focos de los conflictos, y lo único que cambian son los actores. Bien, pero volvamos a retomar la vida de Blas de Lezo en ese mundo ya globalizado, y estamos en 1714. Después del Tratado de Utrecht, Barcelona no reconoce a Felipe V como rey. Ellos si bien en un principio lo habían apoyado, posteriormente apoyan al archiduque de Carlos, pero los ingleses y las tropas leales al archiduque se van y Barcelona pues resiste, ¿no? Y el rey Felipe V ordena asaltarla por tierra y mar. Blas de Lezo en esta campaña en 1714 pues participa también, y al acercarse temerariamente al puerto pues recibe un balazo en el brazo derecho y que lo deja inmovilizado. Tenía 25 años, cojo, tuerto y manco. Y realmente digo que es un resiliente porque hay que ver a un hombre así en un barco en esa época, sin estabilizadores, sin propulsión mecánica, y tiene que ser muy duro para un hombre vivir en barcos como los de la época, ¿no? Bien, ese año viaja a Italia con la escuadra que tiene que traer a la segunda mujer de Felipe V, la reina Isabel de Farnesio, y yo diría que esta fue la única misión en la que fracasó, porque al segundo día la reina solicita desembarcar. No se sabe si fue porque se mareaba o porque la buena señora, al ver a este imponente hombre al lado, debió pensar, a mí me dan fijo los ingleses, y desembarcó y se fue, hizo el resto vino a España por tierra, ¿no? En 1715 participa en la liberación de Menorca con el conde Fernán Núñez y, bueno, pues en lo que es el contexto europeo estaba un poco con el Tratado de Utrecht ordenado, y lo que hay que poner ahora un poco de orden es en la mar. Y nadie mejor que Blas de Lezo para poner orden. Entonces lo mandan al Pacífico, pasa primero por el Mediterráneo, donde causa espanto a los piratas por lo sorpresivo y los contundentes de sus ataques, ¿no? Llega al Pacífico con el mandato del rey de rehacer la Armada del Sur, y ahí realmente tiene muchos problemas con el virrey del Perú. No consigue sus objetivos, se enfada con el virrey, en fin, termina a bofetadas, ¿no? Incluso el virrey le forma juicio por incompetencia, y lo que es peor, no le abona sus emolumentos. Incluso hasta 20 años después solicita al rey que por favor le paguen ya de una vez, ¿no? En 1923, durante su estancia en el Pacífico, es nombrado general del Mar del Sur. En 1925 se casa con Josefa Pacheco, Josefa Mónica Pacheco, una criolla de allí, de Lucumba, y con la que tiene 7 hijos.
Finalmente, en el año 1730, ya desesperado con la actitud del virrey, decide regresar a España y pide su relevo. Llega en el año 1731 a España y Patiño, sabedor de su valía, no solo no le da la jubilación, digamos, sino que le asigna el mando de la escuadra del Mediterráneo, donde participa en las expediciones de Orán y de Génova. En la de Génova, pues se dice que él entra en el puerto y reclama bajo amenaza, que es una temeridad, lo que hace pues 2 millones de pesos que se le adeuda al monarca. Con esos 2 millones de euros, perdón, de escudos. Con ese dinero hacen la expedición a Orán y reconquista Orán. Son tales los informes que recibe el rey, que lo asciende primero a comandante general del departamento de Cádiz y después a teniente general de la Armada. Tenía 42 años. Bien, sabemos cuál es la lucha por el comercio, los intereses que hay. Tenemos a Blas de Lezo, ya teniente general, dispuesto a ir a Cartagena, Indias, que es el desenlace de esta conferencia, como imaginarán todos ustedes. Y quiero hacer referencia a 2 hechos que son los que van a desembocar en esa batalla, ¿no? en la declaración de guerra del rey Jorge II a España. Y no son otros que uno, en el año 1726, un bloqueo que hacen los ingleses a Portobelo y a Cartagena de Indias con la intención de apoderarse de la flota española que iba cargada con el tesoro español que decían, y la otra es la guerra de la Oreja de Jenkins. En el primer caso, una escuadra inglesa se desplaza a Portobelo, bloquea ese puerto, no localizan a la flota española, se va a Cartagena, Indias, tampoco la localizan, y a los 4 meses les llega un correo indicándoles que la flota española está en España, que ha descargado su tesoro tan felizmente, y que se vuelvan. Se vuelven, pero tienen 4.000 muertos por las enfermedades tropicales, que es una barbaridad. Eso queda en el imaginario inglés como un fracaso. Además, la escuadra española había sorteado a otras 2 inglesas y realmente al pueblo inglés eso le dolió, ¿no? Lo tenían en su imaginario guardado. El otro acontecimiento la guerra de la Oreja de Jenkins, se debe a la piratería y al contrabando inglés, que en los virreinatos era una verdadera plaga. El sistema de flotas que establece España con las colonias, como todo el mundo sabe, era un monopolio comercial por el cual mandaban manufacturas a unos precios desorbitantes y encima pues iban 1 o 2 veces al año, con lo cual el resto, las ciudades se quedaban bastante desabastecidas. Se forma entonces en el Caribe una tupida red de contrabando, de piratas, y que organizados desde Jamaica pues eran una plaga para el comercio español, ¿no? Y para los intereses del rey, claro. España, para contrarrestar esta invasión, lo que hace es montar una flota de guardacostas mandadas por particulares que patrullaban en busca de buques que se dedicaran a estas prácticas. Entonces, lo que hacían era ejercer el derecho de visita, subían al barco, comprobaban los papeles y si encontraban pruebas, pues confiscaban la carga y el barco. Esto dio lugar a infinidad de problemas entre los 2 países, hubo verdaderos combates navales, realmente los ingleses odiaban a estos guardacostas y de hecho en una captura pues ahorcaron a 61 españoles, ¿no? En 1731, en uno de estos registros, pues un tal Julio de León Fandiño sube a un barco inglés, encuentra pruebas de contrabando y le confisca la carga. El capitán inglés pues se ofende, se pone, bueno, pues como se tiene que poner, y dicen que de un sablazo le corta el español la oreja al inglés. Hablamos del año 1731.
Sospechosamente, en el año 1738, 7 años después, aparece en el Parlamento inglés un tal Robert Jenkins, que dice ser el capitán de ese inglés al que le cortaron una oreja con un tarro, con la oreja dentro ahí en formol, y acompañado de un parlamentario que era el almirante Vernon, que manejaba como nadie pues la comunicación, y llevó a ese señor, arengó a las masas con la prensa a su favor, se hace una campaña mediática terrible y consigue que el rey Jorge II declare la guerra a España el 30 de octubre de 1739. El objetivo ahora es, bueno, hay que decir que Robert Walpole, presidente de la Cámara del Parlamento inglés, en sus memorias dice que a un tal Jenkins, al que él conocía, al que le decían que era el del barco inglés, cuando lo enterraron le encontraron las 2 orejas bien puestas en su sitio. El caso era declarar la guerra. Bien, el objetivo ahora es cortar el comercio y apoderarse de las líneas comerciales, y apoderarse para ello necesitan tomar Cartagena de Indias. Sí me gustaría ahora ver, bueno, para hacer como la parte final nos vamos a centrar en el combate, sí me gustaría poner un vídeo donde se va a recrear a Cartagena de Indias, y tengo que agradecer a Parazonion, que es una productora que me ha cedido cortésmente las imágenes para ponerlas aquí. Es una reproducción de Cartagena de Indias en el año 1741, hecho con planos originales. La verdad es que es una maravilla. En 1533 por Pedro de Heredia es sin duda el mejor puerto natural del Caribe y puerta de entrada de América del Sur, y por tanto es objetivo militar de los enemigos de España. Los barcos arribaban por Boca Grande, por lo que las defensas estaban bueno, pues en la Ciudadela, en Gigimaní, Cerro de la Popa, Manzanillo, Castillo, pero en 1640 2 barcos se hunden en Boca Grande formando lo bloquean y los barcos tienen que entrar por Boca Chica, donde las corrientes han formado una canal que permite el paso de barcos de gran tonelaje, ¿no? los grandes navíos. Vemos ahí Cartagena de Indias y el arrabal de Getsemaní, que estaban amuralladas. Esta es la entrada de Boca Chica, donde ponen el castillo de San Luis de Boca Chica, la batería de San José en esa isla, y rodean la costa de baterías, ¿no? Aquí es donde se va a formar la primera línea del combate de la defensa de Cartagena de Indias. La segunda línea de esa defensa de la ciudad la forman este castillo grande de Santa Cruz y el castillo de San Juan de Manzanillo. La preocupación de Blas de Lezo durante estos 3 años fue armar bien los castillos, los fuertes, mejorar su artillería, pertrecharlo de municiones, porque estaban muy abandonados. Los virreyes realmente y los gobernadores se ocupaban poco de las defensas, y dotarlos de víveres para largas campañas. Este es el castillo. Bueno, vemos que hasta la profundidad es la que vienen en los planos de los años 1741, y la verdad es que es una reproducción en 3D que es una maravilla. Este es el de San Juan de Manzanillo. Y decir que la construcción, también es verdad que hay que hacer una mención a la construcción militar española de la época. Teníamos los ingenieros militares, unos ingenieros militares punteros, y por Cartagena de India pasaron Antonelli, Juan de Tejada, Cristóbal de Roda, Juan de Herrera y Sotomayor, y Antonio Arévalo, entre otros, dejando su sello y haciendo unas fortificaciones que hicieron de Cartagena de Indias una ciudad infranqueable. El último obstáculo para conquistar la ciudad era tomar este castillo, San Felipe, el castillo de San Felipe de Barajas. Estaba en el cerro de San Lázaro, y era la única manera que podían tener los ingleses de entrar en la ciudad, pues de bombardear la ciudad y conseguir su rendición, puesto que por mar era prácticamente imposible acercarse a las costas, ya que la ciudad estaba amurallada. Allí tenemos el castillo de San Felipe como está en la actualidad.
Digo que por mar era imposible por las corrientes y entonces la única manera era tomar la ciudad por esta zona, ¿no? Bien, tenemos, antes de entrar en lo que es la batalla en sí, sí me gustaría hacer una mención para una aclaración, y es que las comisarias de la exposición de Blas de Lezo, Mariela Beltrán y Carolina Aguado han investigado durante 2 años el desarrollo de la batalla de Cartagena de Indias, y lo que se va a exponer aquí es fruto de ese trabajo de investigación. Desde aquí pues quiero mostrar mi agradecimiento porque han sido las primeras que han estudiado la vida de Blas de Lezo realmente. Y lo digo porque este personaje ha sido elevado a la categoría de personaje mediático. Y entonces, bueno, se han escrito muchas novelas, por las redes circulan historias de todo tipo, en fin, se dicen muchas cosas y la verdad es que todo lo que se va a decir aquí pues está documentado. Lo demás puede haber ocurrido o no, pero desde luego de momento no hay constancia documental. Bien, si ponemos la gráfica, bien, bueno, esto vamos a hacer una referencia a, la verdad es que cuando Vernon cuando declara la guerra al rey Jorge II a España, Blas de Lezo lo primero que hace es irse a atacar Portobelo. Portobelo en ese momento estaba desarmado, prácticamente sin defensas, y en unas horas la toma. Vuelve, él sabía que en el imaginario inglés todavía estaba la derrota del año 26, no fue una derrota, sino una fracasada campaña con 4.000 muertes, y en Londres estalla en júbilo, lo reciben como héroe, componen de hecho el himno británico en su honor y consigue los fondos necesarios para montar pues, lo que se ha dicho que es la mayor armada que se fletó hasta la época. Hablamos de unos 100, las cifras varían, pero bueno, unos 180 barcos, 190 barcos ingleses con 25.000, 30.000 hombres, la mitad dotaciones, la otra mitad ejército de tierra para desembarcar, y de esos barcos pues 40, 50 de guerra, muchos buques de transporte de hombres y mucho barco mercante dispuesto ya, una vez que se haya tomado Cartagena de Indias, a sentar sus reales en el puerto y empezar a comerciar bueno, pues a hacerse dueños de las líneas comerciales. Los españoles contaban con 6 buques de guerra con 2.500, 3.500 hombres y bueno, pues evidentemente la desproporción era enorme y enfrentarse en un combate, en una batalla, era una locura, ¿no? Entonces, a mi juicio, lo que hay ahí son 2 factores determinantes que van a decidir la derrota en un caso y la victoria en otro. La rivalidad, esos factores son la rivalidad entre Vernon y el almirante al mando de las tropas de tierra, Wentworth, y el triunfo o la rivalidad imponiéndose la estrategia de Blas de Lezo sobre la del virrey Sebastián de Eslava. En ambos casos hay que decir que Sebastián de Eslava era un militar de muchísimo prestigio, hizo campañas fantásticas, pero bueno, tenía una mentalidad terrestre y Blas de Lezo marina, ¿no? En el caso inglés pasó lo mismo y ese tradicional enfrentamiento entre la Armada y Ejército va a ser en parte el que determine el resultado del combate de Cartagena de Indias. Esto, en el caso inglés, esta rivalidad les costó la derrota, y en el caso español, a Blas de Lezo le va a costar ser denostado por el virrey Sebastián de Eslava y morir desposeído de su mando y sin el reconocimiento merecido por tal victoria. Bien, la estrategia, pues bueno, muy fácil, la de Vernon, pues como diría Luis Aragonés, ganar, 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 ganar y ganar.
la del rey Sebastián Eslava, resistir, 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 resistir hasta morir, ¿no? ¿Por qué? Pues porque aquí hay un factor que va a ser determinante y va a ser el que va a inclinar la balanza a un lado o a otro, ¿no? Y es el tiempo. Tanto Blas de Lezo como Vernon sabe que una flota tan grande va a tener muchísimos problemas de abastecimiento, muchísimos problemas con la alimentación, con el agua. Las enfermedades por escorbuto, que era la falta de vitamina C, van a empezar a aparecer y cada día, cada hora que pasa, va a influir en el desarrollo final. Por otra parte, Blas de Lezo también sabe que en marzo, abril, las lluvias van a despertar un batallón pues, que va a ayudar al triunfo, y es el batallón de mosquitos portadores de la fiebre amarilla. Entonces, sabiendo esto, bueno, pues lo que hace Blas de Lezo, ahí vemos en la gráfica vemos 3 líneas rojas, una en Boca Chica. Esta línea roja es la primera defensa, la primera línea de defensa en donde el castillo de San Luis va a tener una función determinante. La segunda línea entre los dos castillos que hablamos antes, de Santa Cruz y de Manzanillo, y luego una tercera línea que es alrededor de Cartagena de Itias, con el castillo de San Felipe aquí, que era el objetivo final. Blas de Lezo lo que hace es, bueno, hay que decir que los ingleses hacen primero un amago de desembarco por la Boquilla, que era por donde el virrey Sebastián de Eslava se creía que iban a desembarcar. Blas de Lezo prepara la defensa en Boca Chica. A ver, es que así estoy mejor. Bien, el 18 de marzo empiezan los ataques. Como digo, hacen un amago en la Boquilla y enseguida se vienen a desembarcar en Tierra Bomba. ¿Por qué? Vernon y Blas de Lezo saben que por aquí va a ser muy difícil entrar. De hecho, los combates duran casi 2 semanas y lo que hacían los ingleses era poner aquí 4 o 5 barcos y empezaban a repartirse estopa, pum, 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 desde aquí, desde el fuerte de San Luis, y realmente pues le causaba mucho daño, a los ingleses les causaron mucho daño. Y de hecho, bueno, fueron 16.000, dice Blas de Lezo, que recibieron 16.000 cañonazos y 8.000 bombas de mortero. Esas bombas de mortero son las que determinan, las que destrozan el castillo de San Luis cuando desembarcan los ingleses en Chamba y desde aquí, pues con fuego de mortero, machacan el castillo de San Luis y después de dos semanas lo tienen que abandonar. Ahí empiezan las primeras desavenencias entre Blas de Lezo y Sebastián de Eslava, porque Blas de Lezo le exige que tale toda esa parte de bosque porque sabe que van a entrar por ahí y una vez que se instalen los ingleses ya el castillo no tiene defensa y lo pierde, como así ocurre, ¿no? Intentan hundir estos barcos, los intenta hundir Blas de Lezo. Esto es una cadena que pone entre San José y San Luis para que no pasen los barcos. Cuando los ingleses a las 2 semanas toman el castillo de San Luis, intentan hundir estos 4 barcos, pero realmente no lo consiguen porque bueno, un barco estalla por fuego, le pega el fuego a los demás, en fin, fue un pequeño desastre y no consiguen hundirlos. Ahí es cuando rompen la primera línea y Vernon entra exultante en la bahía exterior y manda un barco a Inglaterra que está ya en júbilo, y es cuando acuñan las famosas monedas, ¿no? Acuñan miles de monedas y se creen ya vencedores, han roto por fin el dominio del mar español y van a ser los dueños, hay que decir, del comercio mundial. Hay que decir que los ingleses eran los mejores comerciantes, ¿no? Esas monedas, como dijo Cesario Fernández Duro, van a ser el perpetuo testimonio del mérito de Lezo suministrado por sus enemigos.
Aquí, en esta bahía exterior, entre que se solazan, digamos, se recrean en la Victoria y los mosquitos portadores de la fiebre amarilla empiezan a hacerles daño. Realmente en esa época pues había muchos desertores y les llega a los españoles el conocimiento que la enfermedad del escorbuto está empezando a dañar, a hacer mella en las dotaciones y que empiezan los primeros casos de fiebre amarilla. Por tanto, Vernon se ve en una situación, detecta una situación peligrosa y exhorta a su general Wentworth a que ataque de una vez por todas, que rompa la segunda línea y ataque el Cerro de la Popa. Wentworth dice que sin el apoyo naval es imposible, puesto que realmente antes vimos, la vegetación era muy densa y mover por ahí artillería pues era prácticamente imposible. Entonces, Wentworth exigía que los barcos entraran en la bahía interior para darles apoyo, bombardear las defensas españolas, ellos poder instalarse, poner artillería y atacar con artillería las posiciones españolas. Vernon dice que no hay nadie de la China porque ya le han hecho mucho daño y que no entra ahí, que no entra. Total, la bahía empieza a poblarse de cadáveres, empieza a haber deserciones, las tropas del ejército de tierra inglés reclamaban porque decían que los marineros eran alimentados mejor, ellos estaban ya pasando sed, hambre, en fin. Vernon ve que hay peligro, mucho peligro, y ordena un ataque a la desesperada a Wentworth, al castillo de San Felipe. Bien, ha pasado un mes y las bajas empiezan a ser ya muy preocupantes y se lanzan al ataque del castillo de San Felipe. El castillo de San Felipe vimos antes que estaba encima de una pequeña montaña y solo tiene un punto de acceso. Los ingleses quieren atacar por la noche y con el efecto sorpresa sorprender a los españoles. Claro, los españoles esperan, de las 3 columnas que mandan los ingleses, solo llega una, las otras 2 se pierden y, la verdad es que el castillo de San Felipe era inexpugnable, masacran a los ingleses empujados desde atrás por sus oficiales llegan a las murallas, ponen las escalas. Parece ser que los españoles tuvieron la ocurrencia de cavar alrededor de los muros y, claro, las escalas no llegaban, con lo cual, realmente masacraron a las tropas inglesas. Salieron los españoles, porque hay que ver cómo estaban ya de hartos de bombas, y hacen una carga bayoneta calada que causa el terror entre los ingleses, que no les queda más remedio que ir para atrás y volver a embarcarse en los barcos. Vernon, a partir de ahí, sabe que ha perdido el combate, que ha perdido la toma de Cartagena de Indias, sabe que su general no va a volver a atacar si él no entra en la bahía interior. Cada vez que asoma un poco, pues los ataques y las defensas españolas echan para atrás sus barcos y, a pesar de todo, sigue un mes más bombardeando la ciudad, castigándola, pues por si ocurría un milagro, porque está claro que no se iban a rendir. Y a partir de aquí, lo que ocurre es que Vernon se retira, intenta pasar por Cuba, hacerse con el control de la isla, desembarca otra vez con las tropas, pero nuevamente es rechazado por los españoles y al año llega a Inglaterra derrotados, en la mitad de la flota, los familiares preguntando que dónde estaba la gente, y ahí es cuando el rey Jorge II se da cuenta de la tremenda derrota que ha sufrido y prohíbe a sus historiadores hablar nunca de este hecho episódico, ¿no? ¿Qué ocurre en Cartagena de Indias? Bueno, en Cartagena de Indias lo que ocurre es que el virrey Sebastián de Eslava
sabe que Blas de Lezo ha escrito un diario, un parte de guerra, en el que día a día va anotando todos los problemas que tiene con él. En ese parte de guerra se demuestra que la estrategia de Blas de Lezo es la buena, que la del virrey Sebastián de Eslava era errónea, y queriendo subrogarse la victoria Sebastián de Eslava intenta secuestrar este diario. Y bueno, realmente lo que hace es denostar a Blas de Lezo. Como bien dicen las comisarias de la exposición, analizando lo más objetivamente posible las actuaciones del bando español, podemos concluir que la victoria sobre los ingleses fue posible gracias a un pequeño contingente de fuerzas comandadas por un grupo de hombres decididos a defender la ciudad hasta morir. El problema es que se quiso subrogar los laureles de la victoria Sebastián de Eslava, y lo consigue porque manda informes al rey Felipe V. El rey Felipe V, la verdad es que, bueno, pues que estaba ya bastante mal en esa época, le hace caso, le acusa de cobarde Eslava a Blas de Lezo, y el 21 de octubre llega una real orden por la cual el rey le suspende el mando y encima lo llama a España para que rinda cuentas. Afortunadamente, Blas de Lezo nunca fue consciente de esta ignominia, porque la medida disciplinaria le llegó cuando ya había muerto. Blas de Lezo, cuando termina el combate, cae enfermo. No se sabe exactamente si por las heridas, recibió varias heridas en el combate, no se sabe si por una septicemia a causa de esas heridas, no se sabe si por la peste. El caso es que muere solo, abandonado y denostado por el virrey Eslava. Aquí podemos decir que acaba la historia, que al rey Sebastián de Eslava y a todos los españoles que participan en la defensa de Cartagena de Indias los ascienden, y pues Blas de Lezo, hasta que se rehabilita su figura, pasan unos años. Si te parece, bueno, pues seguro que preguntarán.